Muy bienvenidos, queridos amigos de Tectón, a Formación en la Tradición, una semana más. Bienvenidos a esta humilde trinchera de Cristo Rey, bienvenidos a la contrarrevolución hispánica, bienvenidos a la resistencia católica. Vamos a hacer un pequeño cambio, una pequeña o no tan pequeña variación. Esta primera sección de Formación en la Tradición, de momento, vamos a dejar a un lado el comentario a las lecturas de la misa tradicional, principalmente con los textos de San Agustín, y vamos a empezar a hacer una explicación, una guía de lectura sobre la encíclica Quas Primas, sobre el reinado social de Cristo, sobre Cristo Rey, del Papa Pío XI. Recuerden que se va a cumplir el centenario de la promulgación de la Quas Primas y como es de esperar, y el silencio a nivel de jerarquía de Iglesia oficial va a ser absoluto, y si acaso me temo también todavía que si hubiera algún tipo de referencia por parte de algún alto responsable eclesial, pues será evidentemente para disolver y para caricaturizar poco menos la doctrina de la realeza social de Cristo. Así que, pues en los siguientes programas, las siguientes entregas de formación en la tradición, en esta primera sección, ya les digo, dejamos de momento aparcada el comentario agustiniano de los textos bíblicos de la misa tradicional, siguiendo el calendario romano tradicional, de la misa tradicional, y vamos a explicar y a leer, como les digo, esta encíclica. Recuerden, se lo puede poner en pantalla nuestro realizador, se meten en la página del Vaticano y la buscan. Pío XI, Quas Primas, 1925. Y ahí la van a encontrar, la pueden descargar gratuitamente y mi consejo, yo que soy de la vieja guardia, es que, bueno, pues que la impriman en papel y que la vayan leyendo, la vayan meditando, la vayan subrayando, vayan tomando notas, consulten las citas bíblicas y las citas a los concilios que hace, empezando por el concilio de Nicea, como vamos a ver ahora, este año que es el 1700 aniversario de la celebración del primer concilio ecuménico general universal de la Iglesia Católica, que es el concilio de Nicea, pues ahí la tienen en la página de la Santa Sede. Gracias a Dios todavía no la han eliminado, entonces descárguensela, imprímanla y, bueno, pues humildemente, modestamente, en la medida de mis pobres medios, pues iremos en las próximas entregas de esta sección primera de formación en la tradición, pues iremos explicándola, iremos profundizando en ella para que cada vez esa doctrina de Cristo Rey empape más a todos los católicos tradicionalistas, a todos los católicos tradicionales, porque no se puede ser católico y no ser tradicional, y porque esto es la doctrina tradicional de la Iglesia, que por eso no es casual que haya desaparecido, que se haya volatilizado a raíz del Concilio Vaticano II y la invasión de la teología progresista, liberal, modernista, la Nouvelle Théologie, la teología nueva, que barrió absolutamente con toda la teología tradicional y, por lo tanto, con la doctrina católica bíblica, como vamos a ver, y apostólica, es decir, tradicional, sobre la realeza social de Cristo, hasta tal punto que se modificaron las oraciones de la misa de la misa de Cristo Rey. Pablo VI, cuando hizo la deforma litúrgica, pues los textos de la misa de Cristo Rey del rito nuevo, del nuevo sordo, pues también hay modificaciones ahí respecto a las oraciones originales de Pío XI, 1925, cuando promulga la solemnidad, la fiesta de Cristo Rey, a la que acompaña esa fiesta litúrgica de Cristo Rey, como lo vamos a ver también en la encíclica, porque quiere que todos los años, por medio de esa fiesta litúrgica que corona el año litúrgico, por eso está al final del año litúrgico, justo antes del comienzo del Adviento, y también por eso estas fechas que he elegido de cara a esa preparación a la celebración de la fiesta de Cristo Rey,
quiere que todos los años, por medio de la celebración litúrgica de la fiesta de Cristo Rey, la doctrina y la espiritualidad del reinado social de Cristo, pues empape la inteligencia, la voluntad, la memoria, el entendimiento de todos los católicos. También por eso no es casual, evidentemente, que la reforma o deforma litúrgica de Pablo VI incluso cambie el nombre de la fiesta. Ya no es Cristo Rey, es Jesucristo Rey del universo, ¿no? Hay una disolución de lo que es la realeza de Cristo proyectada con la excusa escatológica, con la excusa cósmica, proyectada para diluirla, para diluirla. Pero vamos, esto lo vamos a ver perfectamente, insisto, a medida que vayamos desglosando y que vayamos haciendo esta lectura conjunta sobre la grandísima encíclica de Pío XI, Quas Primas. Como siempre, les recomiendo que no se queden solamente con mi pobre comentario, sino que vayan directamente al texto, igual que las catequesis de Benedicto XVI, sobre los padres que estamos viendo en la tercera sección de Historia de la Teología Católica, igual que la segunda sección que estamos también tratando, explicando el catecismo de Monseñor Schneider, Credo, Compendio de la Fe Católica, se lo ruego, por favor, encarecidamente, no se queden solamente con mis pobres, imperfectas palabras. Vayan al texto del catecismo de Monseñor Schneider, vayan a las catequesis, al texto de Benedicto XVI, que también está en la página del Vaticano, y se lo pueden imprimir, se lo pueden descargar gratuitamente y trabajarlo en papel. Yo es que insisto, soy la vieja guardia, necesito trabajar sobre el papel, subrayando, tomando notas, anotando, consultando las citas que están en el texto, y lo mismo exactamente les digo con esta encíclica de Pío XI, porque así es como van a poder saborear todo el contenido que tiene, porque es lo que vamos a intentar hacer, exprimir Quas Primas, para que conozcamos los fundamentos de la doctrina católica y veamos también esa conexión que hay entre los fundamentos dogmáticos del reinado de Cristo Rey, esos fundamentos dogmáticos que tienen evidentemente unos cimientos bíblicos y unos cimientos patrísticos y que se proyecta, porque no puede ser de otra forma, no puede ser menos, se proyectan en una filosofía política. Ojo, muy importante, en una filosofía jurídico-política. Y esa filosofía jurídico-política, también podríamos hablar de una teología política, no era otra que el magisterio político católico. La Iglesia Católica tenía un magisterio político y ese magisterio político, tras el Vaticano II, desapareció. Desapareció, por ejemplo, la encíclica Libertas, la encíclica Diuturnum Idud, la encíclica Immortale Dei de León XIII, estas tres forman lo que se llama el Corpus Politicum Leonianum, el cuerpo de doctrina política del Papa León XIII. Esto no ha vuelto a haber ninguna encíclica de magisterio político desde Vaticano II. Y dirán, ¿y por qué? Primero, porque la Iglesia ha renunciado a la confesionalidad católica del Estado. Esto es así. La Iglesia ha renunciado, por lo tanto, a formar sociedades católicas, así de claro. Y si la Iglesia, tras el Vaticano II, no quiere una sociedad católica. Yo sé que esto es muy crudo lo que estoy diciendo. Las jerarquías de la Iglesia no quieren, por eso vemos cómo se comportan los gerifaltes eclesiásticos. No quieren una sociedad católica, no quieren sociedades cristianas. ¿Por qué? Porque el Vaticano II, Gaudium et Spes, el discurso que tantas veces he citado, el discurso inaugural de Juan XXIII, lo que hacen es abrazarse con el liberalismo político, abrazarse con la democracia liberal. Y claro, una sociedad democrática no puede haber una sociedad cristiana, porque cada uno, porque la democracia es un régimen de opinión, es un régimen plural, es un régimen plural, y en un régimen plural, pues cada uno tiene su opinión, y no cabe ningún tipo de unidad social en torno a la religión. Y por eso
mm, pues de ahí también que tras el Vaticano II, por todo esto que les digo, la Iglesia renuncia a la cristiandad, ¿eh? Que no es otra cosa que el cristianismo vivido como un corpus mysticum, al que se refiere San Pablo en la primera carta a los Corintios, capítulo 12, como un corpus mysticum, como una sociedad orgánica, estructurada, como sucedía hasta la Revolución Francesa y los fundamentos del derecho político de la Revolución Francesa, el liberalismo, se empiezan a expandir por toda Europa y por todo el mundo. Entonces, pues como en una democracia hay que respetar el error tiene derechos, esa es la final, la doctrina, eso es la libertad religiosa del Vaticano II. El error tiene derechos. La doctrina tradicional católica era que el error carece de derechos, mientras que la verdad los posee todos. El error carece de derechos, mientras que la verdad los posee todos. Se respeta a las personas, pero no se respetan las ideas erróneas. Esto es un error que tenemos todos o que nos han inculcado a todos desde que éramos niños, porque somos hijos de la modernidad, al menos cronológicamente. Por eso tenemos que luchar contra ella, empezando por nosotros mismos y, como dice San Juan de la Cruz en su vida de Monte Carmelo, purificar el entendimiento por la fe, purificar el entendimiento por la fe para sacarnos toda la ideología liberal que nos han metido en la cabeza desde que éramos niños, aunque nuestra familia fuera católica, pero vivimos en este ambiente moderno y modernista y protestantizado, liberal, modernista, y entonces, bueno, pues somos también víctimas, incluso inconscientes, de esa continua lluvia, de ese continuo lavado de cerebro que nos someten. Y también, esto hay que decirlo, gran parte de la Iglesia también nos somete a ese lavado de cerebro. Por lo tanto, para purificar el entendimiento por la fe, insisto, como escribe San Juan de la Cruz en la subida a Monte Carmelo, en el gran tratado sanjuanista sobre la fe, pues tenemos primero que conocer la fe es un don de Dios, lo vamos a ver también en la segunda sección del Catecismo de Monseñor Schneider, la fe sobrenatural, la fe teologal, la fe divina es un don de Dios, no podemos nosotros fabricarla, un don que recibimos cuando somos bautizados con el sacramento del bautismo, pero también por nuestra parte debe haber una colaboración por crecer en la fe, por ahondar en la fe y por lo tanto por conocer que mayor en profundidad la fe. Y eso es lo que vamos a hacer, para que de esa forma, insisto, purifiquemos nuestra mente, nuestro entendimiento con la tradición de la Iglesia, con la doctrina eterna, permanente, perpetua de la Iglesia, no con las modas ideológicas cristianas, demócrata liberales y también socialdemócratas o directamente comunistas a las que tantos y tantos en la Iglesia, incluida la casta, el establishment, pues se ha sumado. Así que vamos allá. La Quas Prima, como les decía, fue promulgada el 11 de diciembre de 1925. Y en la introducción, las primeras líneas de Pío XI, va a hacer referencia, en primer lugar, a su primera encíclica, que es Ubi Arcano, del año 1922, el año que fue elegido pontífice el Papa Achille Ratti, que se impondrá el nombre de Pío XI, desde 1922, que es elegido, hasta 1939, marzo, si no recuerdo mal, marzo de 1939, que es cuando fallece, y ya le sucede Pío XII. Bien, pues dice Pío XI, en la primera encíclica, Ubi Arcano, 1922, al comenzar nuestro pontificado, analizábamos las causas supremas de las calamidades que veíamos abrumar y afligir al género humano. Primer punto muy interesante, hay que detenerse en él. Desde el Vaticano II y las encíclicas posteriores, no digamos ya la de Pablo VI, también en buena medida casi todas, prácticamente casi todas, no todas, pero casi, de Juan Pablo II y Benedicto XVI, no vamos a entrar ya a la de Francisco, que es un caso aparte, pues digno de estudio psiquiátrico, pues las encíclicas y los documentos de Vaticano II, por ejemplo, el documento programático sobre el mundo actual, la Iglesia del mundo actual, Gaudium et Spes, que pues lo que hacen es una visión totalmente opuesta. Desde la Revolución Francesa,
Los documentos pontificios, por ejemplo, vamos a empezar con, pues se me ocurre, Gregorio XVI, 1835-36. La encíclica Miraribus ya está denunciando todos los errores, todo el plexo de ideas erróneas que tiene la modernidad, de ahí, de Gregorio XVI, la década de los años 30 del siglo XIX, hasta Pío XI y Pío XII, los papas van a alertar de toda la carga de errores que conlleva la modernidad, el mundo moderno. El mundo moderno, insisto, como siempre les digo, no como un periodo cronológico, la edad moderna, sino como el núcleo de ideas que mueven ese tiempo histórico, que evidentemente no surgen por arte de magia, por arte de ensalmo, sino que tienen un proceso previo secular, como les decía, vienen de la Revolución Francesa, el derecho político nuevo de la Revolución Francesa, que también denunciará León XIII, y previamente del protestantismo y previamente del nominalismo de Occam en el siglo XIV. Pues bien, hay un detalle que les pido por favor que retengan. El tono de las encíclicas era un tono de advertencia, era un tono realista. El mundo está apartándose de Cristo, las calamidades que le abruman, quédense con el verbo, es muy importante, abrumar, que afligen al género humano, o sea, son términos categóricos. El Papa está haciendo hincapié. El mundo va fatal porque se está apartando de Cristo. Ya les digo, porque luego las encíclicas que vendrán después de Vaticano II y los documentos de Vaticano II va a ser happy flower, como los hippies de los años 60, pues en sentido de haz el amor, haz el amor, pero y no hagas la guerra. Todo ese pacifismo, esa visión que hay del progreso, de la ideología del progreso indefinido, ya el hombre Armstrong ha llegado a la luna, pues todas estas cosas típicas del movimiento hippie de los años 60 y 70, la primavera de la Iglesia, la primavera, el Vaticano II, el discurso de Juan XXIII, que les decía al inicio del Concilio Vaticano II, ya la gente, no hace falta que le recordemos qué es el mal y el pecado, si ya la gente sabe lo que es el mal y el pecado, ya han escarmentado, ¿no? Después del último conflicto mundial, no hace falta ya que les digamos eso, vamos pues a hablar de cosas bonitas solo, ¿no? No vamos a hablar de cosas feas. Es un discurso completamente rusoniano, el de Juan XXIII, negador del pecado original. Es impresionante ese discurso. Yo creo que cuanto más vuelvo a él, más alucino de lo que dijo aquel día Juan XXIII y cómo caería eso en muchos que estaban allí sentados, pero bueno, en fin, no voy a entrar ahí. Sigue Pío XI. Y en ella, es decir, en la encíclica primera, en su pontificado ubiercano, proclamamos no solo que este cúmulo de males había invadido la tierra, porque la mayoría de los hombres se habían alejado de Jesucristo y de su ley santísima. Así en su vida y costumbres, es decir, individualmente, como en la familia, colectivamente, comunitariamente, y en la gobernación del Estado, políticamente. Son tres momentos. Individualmente, se han apartado de Cristo y su ley santísima en su vida y costumbres. La caída en picado de la moralidad va a comenzar aquí. Va a comenzar aquí. Recuerden contextualizar un poco también históricamente esta encíclica. 1918, noviembre, ha finalizado la Primera Guerra Mundial, que ha sido absolutamente devastadora, ya no solo a nivel militar, a nivel demográfico, a nivel económico, a nivel político, sino también a nivel moral, a nivel moral. O sea, en Occidente se rompe, se empieza a romper moralmente tras la Primera Guerra Mundial. Va a ser cuando va a comenzar a difundirse la pornografía, va a ser la época en la que comienza a difundirse las drogas, se va a relajar la moral. Bueno, pues a esto a nivel individual se han apartado de Jesucristo, su ley santísima, en su vida y costumbres. En la familia van a aumentar los divorcios, los protestantes, 1929, las distintas comunidades protestantes, muchas, no todas, porque como son tantas, van a empezar a aceptar el preservativo, los anticonceptivos artificiales, y en la familia y en la gobernación del Estado. Pues recuerden, estamos en 1925, pues la guerra cristera va a ser inminente, la guerra cristera,
10, 11 años después vamos a tener la cruzada española de 1936, la última cruzada, la guerra civil de 1936, donde se va a producir la mayor persecución a vida de la historia de la Iglesia Católica. 1925, cuas primas. 1917 ha sido la revolución bolchevique. 1923 ya ha concluido la guerra civil que prosiguió a la revolución bolchevique, rojos contra blancos, y han vencido los rojos bolcheviques de Lenin, de Stalin, de Trotsky, de Zinoviev, de Kamenev, de Bujarin. Bueno, pues toda esta gente ya ha impuesto el primer estado político de la historia de la humanidad, que es ateo, ateo. Y comienza además ese proceso de ateización de lo que era el antiguo imperio zarista. Bien. Se ha alejado el hombre de Jesucristo y de su ley santísima, así en su vida y costumbres, como en la familia y la gobernación del Estado, sino que también que nunca resplandecerá una esperanza cierta y verdadera para los pueblos, mientras los individuos y las naciones negasen y rechazasen, el imperio de nuestro Salvador. No puede haber paz entre los pueblos, porque no puede haber paz no puede haber paz entre los pueblos. Recuerden el contexto: 1919, junio, Tratado de Versalles, tras la Primera Guerra Mundial. Está todavía los ecos de la Guerra Mundial en 1965 están todavía muy vivos, están a flor de piel, porque ha sido el mayor conflicto también de la historia de los hombres. Entonces, no puede haber paz entre los estados a nivel internacional mientras rechacen el imperio de nuestro Salvador Jesucristo. No puede haber paz en las naciones, en una nación, cuando rechaza socialmente, en la polis, políticamente, ese imperio de Jesucristo. Y por lo tanto, tampoco puede haber paz en ese otro nivel previo, individual, cuando los hombres, organizados en sociedad, el hombre es un ser social por naturaleza, como enseña Aristóteles en la política, pues rechazan también a nivel individual ese imperio de Cristo Rey, es decir, la ley natural y la ley divina. La ley divina natural y la ley divina revelada o sobrenatural, es decir, los 10 mandamientos de la ley de Dios, que además la Iglesia enseña, transmite y que han sido perfeccionados con toda la enseñanza moral de Jesucristo, de Jesucristo y también de las cartas de San Pablo, por poner un ejemplo, todo el contenido bíblico del Nuevo Testamento, toda esa enseñanza moral del Nuevo Testamento. Y esto es la introducción. Ahora vamos con el punto número 1, donde habla Pío XI de procurar la restauración del reinado de Jesucristo, porque ya la ha habido, y por eso hay que procurar restaurar. ¿Restaurar qué? Se restaura lo que se ha deteriorado. Se ha deteriorado, hay que restaurarlo, pero previamente no estaba deteriorado, estaba operativo, estaba funcionando. ¿Se dan cuenta? Está haciendo referencia al régimen de cristiandad, en el sentido de lo que les he dicho antes, el fundamento político, los fundamentos de la comunidad política propios de la cristiandad, que no eran otros que la religión y la monarquía. Es verdad que ya estamos en 1925, ya no hay monarquía en algunos estados, por ejemplo, en Francia es una república, de acuerdo, pero el fundamento del orden político, el fundamento del orden social es, incluso aunque no sea monárquico, insisto, aunque no sea monárquico, es la religión católica, insisto, en cuanto ley natural, divina, y ley natural, divina, revelada. ¿Por qué? Porque de lo contrario sustituimos, que es lo que se ha hecho en la democracia liberal moderna, la voluntad de Dios y el orden natural por la voluntad de los hombres y la ruptura con el orden natural. Cuando el hombre rompe con el Dios creador, rompe con el orden natural que él ha establecido en su creación, pues estamos en la fase en la que estamos en la posmodernidad. Vivimos en un desorden natural y, por lo tanto, en un desorden divino. Divino. Pues bien, hace referencia a este número 1, Papa Pío XI, a su lema como Papa, que es la paz de Cristo
en el reino de Cristo. La paz de Cristo en el reino de Cristo. Solamente habrá paz cuando el hombre acceda al reino de Cristo, cuando el hombre asuma, reciba el reino de Cristo. Por lo tanto, la ley de Dios, los mandamientos de la ley de Dios y la doctrina de Jesucristo. A esto se está refiriendo. También, evidentemente, da por presupuesto, y por eso da por conocido, se lo explico ahora, en la noción, o la mejor dicho, la definición de paz de San Agustín, que es la tranquilidad en el orden. La paz no es solamente la ausencia de guerra, no es solamente la ausencia de un conflicto bélico, armado, de violencia, no. La paz es la tranquilidad en el orden. Una persona individualmente, no hace falta que nos pongamos en un contexto bélico, una persona individualmente no tiene paz interior cuando no tiene un orden interior. Exactamente. Por eso hay tantas personas que viven ese desorden interior mayúsculo, incluso en la propia iglesia, ¿no? Incluso dentro del propio clero, con esa infiltración homosexual sodomítica que tenemos en el clero y en el alto clero, si me apuran todavía la proporción es mayor, pues ahí no puede haber paz porque no hay tranquilidad en el orden, porque es un desorden contra natura. Por eso es tan grave y por eso tenemos que ser conscientes de la naturaleza demoníaca, insisto, la naturaleza demoníaca de la sodomía. Es algo demoníaco, igual que el aborto. Son de naturaleza tanto la sodomía, el homosexualismo como el aborto, son ideologías de inspiración satánica, diabólica. Seamos conscientes de ellos. No es simplemente que le gusten los hombres o las mujeres como el que le gusta, pues no sé, las galletas o los bizcochos, o le gusta el café capuchino y otro prefiere el café con leche. No se trata de esto, es muchísimo más grave. Pues bien, la paz es la tranquilidad en el orden. Solamente cuando hay orden puede haber paz. Paz exterior, que es reflejo de la paz interior, ¿vale? Y luego también la noción de, seguimos con San Agustín, opus justitiae pax. ¿Eh? Bueno, sí. Bueno, me voy a liar mucho, no quiero ir por ahí. La justicia, la paz es fruto de la justicia. Opus justitiae pax. Si no hay justicia, no puede haber tampoco paz. No puede haber justicia entre los hombres cuando el primero hacia el que el hombre ha de ser justo es hacia Dios. Recuerden, la virtud de la religión, que es la virtud de la justicia para con Dios. La justicia como síntesis de todas las virtudes cardinales, las virtudes humanas, las virtudes naturales, morales. Si el hombre no es justo para con Dios, dándole el culto y el reconocimiento que merece, tanto a nivel individual como a nivel político, social, el reconocimiento de la realeza social de Cristo Rey, no podrá ser justo entre los otros hombres, evidentemente. Y donde no hay justicia, no puede haber paz tampoco. La injusticia precisamente es lo que alienta todos los conflictos, todos los conflictos. Bien, vamos muy despacio. Por eso quería dedicarle tiempo con esta sección a esta encíclica de Pío XI, porque así es como podemos, insisto, exprimirla y enriquecernos pues, con todo el caudal de doctrina que tiene. En el número 2 habla Pío XI de que se ha despreciado la soberanía de Cristo, se ha despreciado, se ha rechazado. Es decir, políticamente los gobiernos están tendiendo ya a secularizar el Estado, a secularizar la política, a secularizar, por lo tanto, la vida social, y eso implica la secularización del matrimonio, con el matrimonio civil y su correlato, que es el divorcio, la secularización de la educación, expulsando la formación cristiana, la formación religiosa de la instrucción, de la educación, del sistema educativo para los niños. Fíjense, ya hace 1925, hace justo 100 años, esto evidentemente es profético, porque alguno pensará, bueno, pues estábamos así hace 100 años, en 1925, pues fíjate cómo estamos ahora, ¿no? O sea, si estuviera Pío XI, si resucitara, le daría un ataque al corazón.
Bueno, pues es que estamos mucho peor, el Papa no está exagerando, no es hipérbole andaluza, no está exagerando, sino que está viendo la realidad de su tiempo, hace 100 años, que evidentemente es de una gravedad infinitamente menor que la que tenemos actualmente, porque la descomposición de 100 años no ha dejado pues de operarse, de desarrollarse, pero lo que está denunciando es los principios que ya en su tiempo están llevando a eso y que 100 años después, pues ya todos han florecido y se han establecido. A continuación, el número 3 habla del año santo, porque convoca un año santo por el aniversario de la redención, por el aniversario del concilio de Nicea, año 325. Insisto, quédense con esto. Todos los que sigan formación y tradición tienen que tener algunos datos siempre grabados a fuego en su cabeza, porque eso ilumina mucho que retengamos mentalmente estas informaciones. Primer concilio ecuménico, primer concilio general, primer concilio universal de la Iglesia, concilio de Nicea, año 325, para condenar la herejía del arrianismo, para condenar la herejía... Uy, perdón, que me suena el teléfono, perdónenme, se me olvidó apagarlo. Para condenar la herejía del arrianismo y proclamar el dogma de la divinidad de nuestro Señor Jesucristo. Perdónenme, que es que no consigo apagar esto. Bueno, ya está lo que tiene el directo. Número 3. Dice que hay vastas regiones que todavía quedan por someter a la suave y salvadora soberanía de Cristo Rey. Y este es un punto número 3 que lanza un encendido elogio Pío XI a los misioneros que están en los lugares más remotos, conquistando regiones para la fe católica con su sangre, por eso tantos misioneros mártires, y con sus sudores, con sus esforzadísimos esfuerzos, y los llama invictos misioneros. Es toda un canto, es un canto a lo que es la labor misionera, la espiritualidad misionera, el trabajo misionero de tantos cientos de miles de misioneros que a lo largo de la historia de la Iglesia se han dejado la piel, se han dejado la salud y se han dejado la juventud por llevar el Evangelio a los más alejados, a los que lo desconocen, a los paganos. Pues vamos a dejarlo aquí en el punto número 3, insisto, vamos a ir poquito a poquito, no es mucho, 3 puntos de la encíclica, vayan leyéndolo despacito, si quieren seguir avanzando al 4, al 5, al 6, mejor, porque así para el siguiente programa, la siguiente entrega, pues ya todo lo que yo hable no les coge de nuevas, no les pilla de nuevas, sino que ya previamente lo han leído. Pero así es como iremos trabajando las siguientes entregas de formación a tradición, esta primera sección, comentando, explicando, haciendo esta lectura conjunta sobre esta encíclica tan importante para el catolicismo tradicional, porque no hay catolicismo que no sea tradicional, igual que no hay un círculo cuadrado, que es la encíclica de Pío XI, Quas Primas. Queridos amigos, estamos ya en la segunda sección de Formación a Tradición, el comentario, la explicación de esta magnífica obra catequética que va a pasar, sin duda alguna, no me cabe la menor duda, que pasará a la historia de la Iglesia, a la historia de la catequética, que es esta obra de Monseñor Atanasio Schneider, Credo, Compendio de la Fe Católica, editada en España por nuestros amigos de Luz de Trento. Les recomiendo a todos, por favor, ya hay distintas ediciones en español también para Hispanoamérica, más luego la edición en inglés y en italiano, no sé, también hay en alemán y en francés, creo que también la hay en francés, pero por favor, es una obra de referencia, Credo, Compendio de la Fe Católica, Monseñor Atanasio Schneider, que no puede faltar en ningún hogar católico, no como un adorno, no como un elemento ornamental, sino como un libro de estudio, de oración también, sí, de consulta, de aprendizaje. En una ocasión, cuando estaba de párroco en los pueblecitos aquellos de la sierra,
me dijo una señora, un día había predicado en la Santa Misa sobre la palabra de Dios, la importancia de la palabra de Dios, en primer lugar, evidentemente, en la iglesia, en la celebración del Santo Sacrificio del altar, pero también la importancia de que en todos los hogares cristianos hubiera una Biblia, y no de adorno, sino que una Biblia para que se leyera la palabra de Dios, a ser posible en familia. Y una señora, pues bueno, pues entendió lo que entendió la pobre, porque no daban para más, y me dice, después de la misa me dijo, yo tengo en mi casa una Biblia que es divina. Se refería que era muy bonita, pues es las típicas Biblias que había antes, pues ya no las hay porque ya esto ya ha desaparecido, pero yo recuerdo cuando era niño en mi casa la había, pues esa típica Biblia de adorno, que era muy bonita, con los cantos dorados, mi madre la tenía siempre puesta abierta en un atril a la entrada, muy bonita, y era un adorno, y esta señora decía eso, que tengo una Biblia que es divina. Y yo decía, claro, que cómo no va a ser divina la Biblia, pues claro que es divina. Y la mujer no comprendía porque se estaba refiriendo solamente a su magnífica presentación estética, pero no, en fin, bueno. Así que vamos a empezar con también recordando nuestro curso de historia de la Iglesia, ¿m? Porque la Iglesia es divina, eso también tenemos que tener muy presente, divina y humana, pero fundada por el Hijo de Dios, hecho hombre, Jesucristo, divina y humana. Aquí lo tienen, el curso de historia de la Iglesia católica en esta primera entrega, que es la Iglesia antigua, que va desde los comienzos, desde los apóstoles, y vamos a abarcar en una horquilla temporal, pues prácticamente hasta el siglo VI, hasta el siglo VI, ya saben, el siglo V, año 476, caída del Imperio Romano de Occidente, vamos a llegar más o menos hasta las invasiones bárbaras que ya se están produciendo en esa época, por eso precisamente cae el Imperio de Occidente, pero vamos a llegar un poco, creo que los últimos temas, el último tema es de los visigodos, ¿no? Que es siglo V, siglo VI, comienzos del siglo VI, San Gregorio Magno, que prácticamente su pontificado se desarrolló a finales del siglo VI. Pues aquí lo tienen, ¿eh? Y un malentendido, porque no me explico bien, no me explico correctamente en ocasiones anteriores. El curso de la historia de la Iglesia va a estar configurado, va a estar formado por 4 asignaturas. Es decir, 4 matrículas, no una única matrícula para los 4, no. Es un solo curso, ¿vale? Piensen en un árbol, ¿vale? En un árbol, un tronco, es un solo curso, historia de la Iglesia. Pero ese árbol tiene 4 ramas, que son los 4 grandes periodos que la historiografía ha delimitado tradicionalmente de esa forma: antigua, medieval, moderna y contemporánea. Antigua, medieval, moderna y contemporánea. La primera asignatura que vamos a tener dentro de ese curso de Historia de la Iglesia Católica es esta: Historia de la Iglesia de Edad Antigua, desde los apóstoles, de los orígenes apostólicos, hasta el siglo V o VI, las invasiones bárbaras y los visigodos, el reino visigodo español, el nacimiento del Islam también en el siglo VII. Esto es lo que hasta ahí va a abarcar eh, octubre, noviembre, diciembre y enero. 4 meses, un cuatrimestre, aunque hablemos de semestre, pero eso en realidad es un cuatrimestre. Luego, si Dios quiere, Dios mediante, vendrá la siguiente asignatura, que es la historia de la Iglesia medieval, que iría de febrero, si no recuerdo mal, hasta junio. Febrero, marzo, abril, mayo, ¿vale? Otros 4 meses, para la que habría que hacer otra matrícula, ¿de acuerdo? Otra matrícula. Cuando alguien se matricula a la universidad, se va matriculando de asignaturas individuales. Bueno, pues esto es un curso que, como son 4 asignaturas, 2 un año y 2 el siguiente, pues tienen que matricularse el que quiera, evidentemente. Puede matricularse si quiere solo en una, o puede matricularse solo en 2, ¿no? Pero es que a mí me interesa la antigua y la contemporánea, la medieval y la moderna no me interesan. Bueno, pues no va a entender nada, pero bueno, pues cada uno es libre de hacer lo que quiera en este sentido, pero por eso tienen que tener muy en cuenta la cuestión de que son
4 veces lo que habría que matricularse, porque yo me he explicado mal en otras ocasiones y han pensado muchos seguidores que te matriculabas una sola matrícula para los 2 años y las 4 asignaturas, y no es ese el motivo. Recuerden que tenemos descuentos para los sacerdotes, para las familias numerosas, para nuestros hermanos de Hispanoamérica, para los que se encuentran en paro. Toda la información busquen aquí en la página Escuela de Pensamiento Católico Melchor Cano, escuelacatólica.online, escuelacatólica.online. ¿Qué es esto? Ahí lo tienen en pantalla, la Escuela de Pensamiento Católico, que un servidor con la Asociación de Jóvenes de San José y con el FIRER de Tectón, que es Marcos Vera, pues hemos iniciado no sé cómo definirlo ya, esta locura, porque esto es una locura, para formar por medio de la historia pues a todas las personas que deseen, a través de la historia, conocer la historia de la liturgia, la historia de los dogmas, la historia de las herejías, la historia de la santidad y de los santos, la historia de la teología, la patrística, las persecuciones del Imperio Romano, todo esto solo en antigua, y luego, Dios mediante, mucho más en medieval, mucho más en moderna, mucho más en contemporánea. Muy bien, vamos con Monseñor Schneider y Credo Compendio de la Fe Católica. Recuerden que comenzamos el capítulo 4 de la segunda parte, que es la parte de la moral. Estuvimos explicando ya, recuerden, las virtudes cardinales, humanas o morales, prudencia, justicia, fortaleza, templanza. Ya comienza Monseñor Schneider la explicación de las virtudes teologales, de las virtudes sobrenaturales, fe, esperanza y caridad. Y comenzamos ya a explicar la fe en general. Seguimos esa explicación, estábamos en el número 73 de la segunda parte, capítulo 4. ¿Cómo presenta la Iglesia las verdades reveladas para que los fieles las crean? Y dice Monseñor Schneider, de dos maneras. Uno, por la predicación unánime y constante de los pastores de la Iglesia en todo el mundo y en todos los tiempos, que es lo que se llama el magisterio ordinario y universal, que tiene el carisma de la infalibilidad. Vamos a ir despacito porque esto hay que hilar fino, dejarlo todo muy claro, muy bien explicado para no llamarnos a engaño y para no tomar la parte por el todo. La Iglesia presenta las verdades reveladas por Dios, es decir, las verdades divinas, que por ser divinas, por haber sido reveladas, dadas a conocer al hombre por Dios, tenemos obligación de creerlas de dos formas. La primera es por la predicación unánime y constante de los pastores de la Iglesia, de la jerarquía, en todo el mundo, no solo en mi país, no, solo en mi continente, no, en todo el mundo y en todos los tiempos. No, es que esto se predicaba antes, pero ya no. Entonces ya esto no rige, ¿no? Ya esto esto ya ha dejado de ser obligatorio, ¿no? Esto ya no funciona. La Iglesia, no sé, ha dejado de predicar los pastores del castigo del infierno, del justo castigo del infierno, o sea que esto ya no nos vamos todos al cielo, ¿no? Si no, el infierno no existe o está vacío, no va nadie, ¿no? Irá como mucho al infierno, pues no sé, irá, no sé, Hitler y Bin Laden y no sé, un poco más, ¿no? Porque los demás todos vamos al final al cielo. No, que los pastores dejen de predicar una verdad transmitida, revelada por Dios, que dejen de predicarla, que dejen de enseñarla en la catequesis, no significa que ya no sea obligatoria de creer y que haya dejado de ser una verdad revelada, divina y sobrenatural. Luego, la predicación unánime y constante de los pastores de la Iglesia por todo el mundo durante todas las épocas es lo que se llama el magisterio ordinario y universal, que tiene el carisma de la infalibilidad. Esto también es la tradición, evidentemente, la tradición con mayúscula. Por ejemplo, la virginidad de María. La virginidad de María ha sido enseñada, transmitida en la predicación y en la catequesis constante y unánimemente durante todas las épocas, todos los tiempos y en todos los lugares del mundo, en todos los lugares de donde ha llegado la presencia de la Iglesia. Y por eso también hay un carisma, hay una gracia de infalibilidad, y eso es
el magisterio ordinario y universal. 2. ¿Cómo la Iglesia presenta a los fieles las verdades reveladas que tienen que creer? 2. A través de los juicios solemnes, como los pronunciamientos infalibles de los concilios ecuménicos o las enseñanzas ex cátedra de los soberanos pontífices. Vamos a ver. La Iglesia transmite esas verdades reveladas por Dios a los fieles a través de juicios solemnes, es decir, una proclamación ex cátedra, un dogma, bueno, como los pronunciamientos infalibles de los concilios ecuménicos. Cuando se entiende los concilios ecuménicos, es decir, concilios ecuménicos, lo mismo, universales, generales. Recuerden, ecumene significa en griego la totalidad, la totalidad. La ecumene es la totalidad del mundo, la totalidad del mundo. Porque hay también concilios que son nacionales o regionales o provinciales. Pues en la Iglesia Católica, en la historia de la Iglesia Católica, hay 21 concilios ecuménicos generales, universales. El último fue el Concilio Vaticano II de 1962 a 1965. El primero, insisto, el Concilio de Nicea, año 325. Después vendrá el resto, Constantinopla, pues Éfeso, Calcedonia, bueno, todos los demás. Concilios ecuménicos, los pronunciamientos que hacen son infalibles, pero tienen que hacer pronunciamientos dogmáticos, insisto, dogmáticos. El Vaticano II, de esos 21 concilios generales, ecuménicos, universales, es el primer concilio en la historia de la Iglesia que no quiere ser dogmático, que se proclama solo pastoral. La pastoral caduca como los yogures. La pastoral que había en el siglo X no es la que había en el siglo XX. Ni la que había en el siglo XX es la que hay en el siglo XXI. Entonces, al ser un concilio pastoral, al negarse a ser un concilio dogmático, es decir, a proclamar verdades dogmáticas y, por lo tanto, a condenar herejías que se pronuncian contrariamente a esas verdades dogmáticas, pues el Vaticano II no son pronunciamientos, indicaciones, consejos, como una homilía, como una catequesis. No hay nada vinculante. No se proclamó en el Vaticano II que la libertad religiosa, como la entienden el Vaticano II a nivel liberal, sea un dogma de fe. No, no, no. Ni tampoco como entiende el Vaticano II el ecumenismo, que no es como lo entendía Pío XI, ni lo entendía toda la Iglesia hasta el Vaticano II, con por ejemplo, Pío XI, la encíclica Mortalium Animos. No, no tiene. No, pero es que el Vaticano II tiene constituciones dogmáticas. Ya, pero la constitución dogmática es simplemente hablar sobre un dogma. Dei verbum. Sí, pues está hablando sobre el dogma de la revelación divina, en la Sagrada Escritura y la tradición. Perfecto. Pero ya está, no hay más. Y tampoco proclamó ningún dogma nuevo, porque ya estaba establecido desde Trento que las dos fuentes de la divina revelación son la Sagrada Escritura y la tradición. Lumen Gentium, sí, pero ¿qué dogma proclamó? Es una constitución dogmática. Sí, pero ¿qué dogma proclamó Lumen Gentium? No sé. La Iglesia, una Santa Católica Apostólica, ya lo era antes del Vaticano II. No proclamó ningún dogma de la Iglesia, la constitución dogmática sobre la Iglesia, sino que es un simple comentario al dogma de lo que es la Iglesia, igual que Dei Verbum no solamente es un comentario a las fuentes de la revelación, insisto, que son la Sagrada Escritura y la tradición. Ojo, y les he citado los dos documentos que son más importantes porque son los que realmente aportan algo teológicamente, porque el resto de documentos teológicamente no aportan nada. O sea, Dignitatis Humanae no aporta nada, o por lo menos nada bueno casi. Podríamos ir con los demás. Opta tanto CIU sobre la formación de los seminarios, tampoco aporta nada nuevo que no estuviera ya antes legislado. Presbyterorum Ordini sobre los sacerdotes, pues no dice nada que no esté en las encíclicas de los papas sobre el sacerdocio. Sacerdoti Nostra Primordia, de Juan XXIII, la Herente Ánimo de San Pío X, la Menti Nostre de Pío XII, tampoco aporta, no hay nada ahí, entiéndanme, no hay nada nuevo. O sea que no. Esto tenemos que tenerlo presente, porque si no nos van a vender
que el Vaticano II es un dogma, y que si no dices amén, amén a todo lo que dice el Vaticano II, eres un hereje, porque no estás en comunión con la Iglesia, con los papas y con, no sé, con Jesucristo, San Pedro y todos los mártires. Pero si es que no hay nada que entiéndanme, no hay un contenido dogmático en el Vaticano II que me vincule de una forma particular, no, porque con lo que haya de contenido dogmático, insisto, que son estas dos constituciones dogmáticas, especialmente Dei Verbum y Lumen Gentium, pues no dicen nada que no esté en la tradición de la Iglesia anterior, no dicen nada que no esté en la tradición de la Iglesia previa. Entonces, pues tengamos presente esto. Número 74. ¿Puede alguien ser un verdadero católico y al mismo tiempo rechazar la verdad revelada? Dice Monseñor Schneider, categórico como siempre, tajante, no. La fe católica, cita el Papa Benedicto XV, 1914, la fe católica es de tal índole y naturaleza que nada se le puede añadir o quitar, o se profesa por entero o se rechaza por entero. Esta es la fe católica, esto es del credo de San Atanasio, el credo atanasiano. Esta es la fe católica y quien no la creyere firme y fielmente no podrá salvarse. Esto es una blasfemia de la Iglesia actual, que alguien no se salve por profesar íntegramente la fe católica. Si al final, como dijo el Papa Francisco, todas las religiones llevan a Dios, ¿no? Todos vamos al cielo, eh, pues ya, qué más. No hay, pues, necesidad de añadir calificativos para significar la profesión católica. Esto es muy importante, lo que dice Monseñor Schneider. No hay necesidad de añadir calificativos para significar la fe católica. Bástele a cada uno esta profesión. Cristiano es mi nombre, católico mi apellido. Procure tan solo ser, en efecto, aquello que dice. Cristiano es mi nombre, católico mi apellido. Cristiano es mi nombre, católico mi apellido. Porque la Iglesia es una, santa, católica, universal, la totalidad, la ecumene, una, santa, católica y apostólica. No podemos permitir que los herejes protestantes, que las sectas protestantes se arroguen impropiamente e injustamente, falsamente, el calificativo de cristianas y que nosotros abandonemos el calificativo de católicos. La teología progresista, la teología nueva, tiende a borrar todo lo nominalmente católico, porque claro, eso ya no es ecuménico, porque todos somos cristianos, ¿no? Al final es como si todos formáramos una iglesia. Hay unos que son protestantes, hay otros que son ortodoxos, protestantes, que ellos intentan cambiarse el nombre de evangélicos, porque se suena mejor evangélicos, que no somos, pues hombre, vamos a ver, colega, somos los del evangelio. Los católicos no son los del evangelio, somos nosotros que conocemos la Biblia, la palabra de Dios, el evangelio, los evangélicos. Los católicos no conocen la palabra de Dios, la desprecian. Y eso de protestantes, pues suena mal, porque al final es protestar, pues siempre la protesta, aunque sea por causa justa, pero no suele ser demasiado agradable y demasiado atractiva. Entonces, van abandonando el nombre de protestantes o calvinistas o anglicanos y les gusta más el de evangélicos porque vende mejor el producto, vende mejor la mercancía, es un buen lema de marketing. Entonces, ellos son los evangélicos, nosotros somos los cristianos, ¿no? Pero también estos llaman cristianos. Entonces, en la teología modernista, el modernismo tiende pues dejar de lado, a ignorar lo católico y el término propiamente católico. Cristiano es mi nombre, católico mi apellido. No hay, pues, necesidad de añadir calificativos para significar la profesión de fe católica. ¿Qué término, dice Monseñor Schneider, connota, número 75, qué término, calificativo connota mejor el verdadero cristiano y el verdadero católico? Y dice Monseñor Schneider, el término tradicional. Porque no sustrae, sino que articula
y defiende la gloria de nuestro nombre cristiano y de apellido católico. Claro, como la Iglesia es apostólica, fundada sobre los apóstoles que Cristo eligió y sus sucesores, los obispos hasta nosotros, y el sucesor de San Pedro, que son los papas, es una tradición, es una transmisión. Por eso la Iglesia no puede no ser tradicional. Y por eso el cristianismo, el catolicismo, no puede no ser tradicional, porque entonces no sería catolicismo. O sea, el catolicismo o el cristianismo moderno es una contradicción en sí mismo. Es nominalmente contradictio in terminis, se dice en latín, es un oxímoron. Por eso les decía antes de se hablaba de un círculo cuadrado. No, es que si no es tradicional, si no está fundamentado y arraigado en la tradición que viene de Cristo hasta nosotros, pasando a través de los apóstoles a lo largo de la historia, no es como hacía Lutero, que saltaba de Cristo hasta él. Esto es lo gracioso. De Cristo se salta hasta Lutero. Y todo lo que ha habido 1500 años antes, desde que murió nuestro Señor Jesucristo, pues todo no está bien, ¿no? Por eso, incluso hasta los mismos apóstoles, acuérdense que la traducción de Lutero del Nuevo Testamento al alemán, que no es la suya la primera, ya había otras anteriores, pero bueno, la suya la que se hizo más famosa porque también supo vender muy bien el producto, pues quita la carta de Santiago. Eso no es doctrina apostólica. Vaya, quita la carta a los hebreos de San Pablo. No, es que esto no es de San Pablo, esto no es doctrina apostólica. O sea que el Lutero es el que juzga, porque él sabe más que nadie, él solo, qué es y qué no es apostólico, qué es y qué no es palabra de Dios. Cuando concluye la revelación con la muerte del último apóstol, porque él decide quiénes son apóstoles y por lo tanto con sus textos inspirados, insisto, como la carta de los hebreos o la carta de Santiago, y quién no. Mira, esto no es serio. Esto lo que denota es una psicología que está afectada por un trastorno patológico, narcisista, egocéntrico. Eso para empezar. No vamos a hacer ahora un análisis psiquiátrico de Lutero, pero esto creo que es evidente, ¿no? Creo que es palpable. Entonces, tradicional, soy católico tradicional o soy católico tradicionalista. Para empezar, no es nada negativo. No, es que es un cristiano, este es un católico progresista, es un católico tradicionalista. Pues es que no puedes no ser tradicionalista, no puedes no ser tradicional, no puedes amar, porque además en la religión católica, como no puede ser de otra forma, de otra manera, como no puede ser menos, lo que antes decía hace un segundo, la tradición es la fuente de la revelación. Sagrada Escritura y tradición, sí, pero es que la Sagrada Escritura, como os he dicho otras veces, no es como entiende la inspiración Mahoma en el Corán, que le cae así del cielo y que Dios se la dicta a él, bueno, a él o a sus secretarios o sus amanuenses, porque recuerden siempre que Mahoma no era más que un camellero analfabeto y un pedrasta que consumó el matrimonio con una niña de 9 años. No se les olvide esto, 9, no sé si llegó a 10 siquiera la niña. Entonces, tengamos esto muy presente. La tradición es la fuente de revelación, la fuente primaria, podríamos decir así, de revelación. Entonces, no podemos no ser tradicionales y no podemos no ser tradicionalistas, porque el tradicionalismo no es ninguna ideología. No, todas las ideologías, los ismos, todo lo que sea ismo es una ideología y es malo. El comunismo, el socialismo, el fascismo, el nacionalismo y el cristianismo. No, el cristianismo entonces. Y el catolicismo. No, el catolicismo sí, porque tenemos que decir cristianismo, porque el catolicismo ya es una ideología. ¿Ah, sí? ¿Y el humanismo? También es una ideología, el humanismo, las humanidades, la concepción cristiana de lo que era la humanitas latina, la paideia griega, el florecimiento cultural cristiano del Renacimiento español, que es el que vamos a llevar a América y por eso va a producirse allí esa transición del Renacimiento al Barroco cristiana. Pero bueno, aquí lo dejo. Vamos a acabar con un último número, el número 76. ¿Por qué el calificativo tradicional es tan esencial para los católicos? Porque toda la ley de la fe, lex credendi,
Toda la ley de la oración, lex orandi, lex credendi. Lo que se reza es lo que se cree, y lo que se cree es lo que se reza. Si cambias la oración, si cambias la lex orandi, la oración, acabas cambiando la lex credendi, en lo que se cree. Porque toda la ley de la fe y de la oración del católico debe caracterizarse por la fidelidad a la sagrada tradición. Insisto, porque es el cordón umbilical. La tradición es el cordón umbilical que nos une a Jesucristo. Por eso les he puesto ese ejemplo de Lutero. No podemos cortar el cordón umbilical con Cristo, desde Cristo hasta nosotros, que es la tradición, como hacen los protestantes y como hacen los herejes modernistas, porque no podemos, un niño no puede, un bebé no puede vivir sin cordón umbilical, ¿qué hace el cordón umbilical? Los que son padres lo saben perfectamente. Por ahí se le transmite el alimento, por ahí se le transmite el oxígeno. Sin ese cordón umbilical el bebé no podría alimentarse por sí mismo, no podría respirar por sí mismo, moriría. El cordón umbilical que une a Cristo y nosotros es la tradición. Pasa por la tradición. Por eso la Iglesia está cada vez más moribunda. Por eso hay cada vez menos vocaciones. Por eso cada vez hay más escándalos entre el clero. Y aquí, como dice nuestro Señor Jesucristo, que esté libre de pecado, tírame una piedra, y no me voy a poner aquí ahora a decir que soy santísimo. No, 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 no. Bueno, soy heterosexual, eso se lo puedo asegurar, pero no soy santísimo, ni santo. Entonces, vamos a llamar las cosas por su nombre. La Iglesia está hecha unos zorros y no para de empeorar desde que se cortó con la tradición en la época del Vaticano II. Vamos a ser realistas, no es casual que a partir de entonces se hunda todo, porque se ha hundido todo, se ha hundido la catequesis, se ha hundido la misa, la liturgia, la asistencia a la misa, el sacramento de la confesión, los bautizos, los matrimonios sacramentales, se ha hundido el estudio teológico, el estudio de la filosofía, se han hundido las misiones, las vocaciones religiosas, todo se ha venido abajo. De casualidad, cuando la Iglesia se ha modernizado, cuando la Iglesia se ha sumado al ayornamiento, cuando la Iglesia se ha puesto a hablar en la lengua de cada país y no en latín, cuando los sacerdotes han vestido y las monjas de paisano. Qué casualidad que cuanto más modernos y más nos hemos abierto al mundo, peor estamos y peor vamos. No me va a dar tiempo, no me quiero enrollar más y así poder tener las tres secciones más o menos de un tiempo similar. Vamos a quedarnos aquí en el número 76, 76, y continuaremos, Dios mediante, la siguiente entrega de Formación en la Tradición en esta segunda sección de comentario al Catecismo, Credo Compendio de la Fe Católica de Monseñor Athanasius Schneider. Queridos amigos, esta tercera sección de Historia de la Teología Católica, estamos, recuerden, con Benedicto XVI, con los textos de sus catequesis o los padres de la Iglesia. La anterior entrega nos quedamos en San Gregorio Nacianceno. Ya les dije que estas catequesis de Benedicto XVI, como ya está tratando sobre padres de la Iglesia que son, que tienen una mayor importancia, vamos a decirlo así, que tienen una relevancia mayor, y que van teniendo ya también una producción teológica de cierta envergadura, de cierta amplitud, porque otros padres que hemos tratado en programas anteriores, pues tenían una producción literaria menor, pues a lo mejor tenían una, dos, tres, cuatro, como mucho, obras. Piensen en el Adversus Hereses contra los herejes de San Ireneo de León, pues su obra fundamental, pero tampoco es que tenga 15 volúmenes de obras completas a Ireneo de León, ¿no? Igual que San Clemente Romano. Bueno, pero ya estos padres, como tienen una producción teológica, no solamente, entiéndanme, más voluminosa, sino también más profunda, porque está habiendo esa profundización en los dogmas de la Iglesia, en las verdades reveladas por Dios. Entonces, a medida que se va profundizando en ellas, pues se va elaborando una teología cada vez más
enriquecedora, cada vez más profunda. Lo mismo, por poner un ejemplo, una analogía que me viene ahora a la cabeza, piensen en la medicina, piensen en la medicina. Pues a medida que se ha ido profundizando y estudiando en los principios médicos, en el estudio de la anatomía humana, de las propiedades de este elemento o de este otro, pues se ha ido avanzando en la medicina. Pues lo mismo ocurre en la teología, que es ciencia sagrada, saca teología, como decía Santo Tomás de Aquino y los escolásticos, pero también es una ciencia humana, no deja de ser una ciencia humana, por eso la teología, siendo ciencia divina, se articula con un método científico, con un método humano científico, racional. La razón se pone al servicio de la teología porque profundiza en los misterios revelados, los misterios divinos, por supuesto, iluminada por la fe, pero de forma racional, porque la fe presupone la razón como la gracia presupone la naturaleza. Esta es la enseñanza católica, la enseñanza tomista. No puede haber una fe que sea enemiga y que rechace la razón, eso es el fideísmo protestante, y entonces también surge el racionalismo después con la Ilustración, y no puede haber gracia si no se presupone previamente una naturaleza. Yo no sé si alguna vez he contado esta anécdota, cuando estaba en los pueblecitos de la sierra, en una ocasión me despertaron a las 3:20 o algo así de la mañana para que fuera corriendo a dar la extrema unción a una señora y que llevaba ya enferma y era muy anciana y llevaba una temporada enferma, pero bueno, como pues los hijos iban y venían, se la llevaban y se la traían a Madrid y estaba en una residencia de ancianos en Madrid temporadas y luego se la traían, se la llevaban, claro, pues yo no podía estar preguntándoles ¿dónde estáis? Esta semana estáis en Madrid, esta semana venís al pueblo, total, que yo no sabía dónde podía estar esta señora, porque tampoco me llamaban la familia para decirme, total, que me sacaron de la cama corriendo, venga usted la unción de enfermos. Bueno, pues esto creo que era diciembre, estamos hablando de diciembre del año 2008, con placas de hielo en la carretera de la Sierra, una carretera, por cierto, en pésimas condiciones, y con, bueno, pues no sé cómo no me estrellé con el hielo y a 174 por hora que iba, yo creo, a las 3:26 de la mañana llegué a su casa y cuando llegué pues me encontré que ya estaba muerta y claro, pues poco menos que me entró un... Mi abuela decía los 7 males, me entraron los 7 males y me sentí culpable, no tenía por qué, pero entiéndanme, por no haber llegado antes, es que no podía ir más rápido y fue un milagro divino que no me estrellara. Que claro, ya había muerto, pero por lo visto había muerto 1 hora y media antes. Había muerto 1 hora y media antes porque cuando la toqué, la cogí en la mano, estaba como un témpano de hielo y había muerto 1 hora y media antes, pero bueno, pues estaba su hija con ella, había entrado en shock la hija y hasta 1 hora y media después no se le ocurrió muerta llamarme para que fuera. Total, que me dice que le dé la unción de enfermos. 1 hora y media muerta, como un témpano de hielo ya, fría. Porque además tampoco que esa casa no tenía calefacción, hacía mucho frío en la sierra, en la frontera de Toledo con Ávila, y tenía una estufita eléctrica que más que calor lo que daba era pena. Total, que yo le dije que no podía darle la unción de enfermos y ella no lo comprendía, la hija. Poco menos que estaba diciendo una blasfemia al señor cura porque se negaba a darle la unción de enfermos a mi madre. Y yo se lo intentaba explicar, es que no conseguía razonar. Digo, es que no le puedo dar la unción de enfermos porque está muerta. Y la unción de enfermos se da a los vivos. Se da a los vivos. Todavía si hubiera muerto hace, yo qué sé, instantes, pues bueno, no sabemos si está todavía, no estamos en un hospital, puede que nos oiga, bueno, pero si está muerta, no puedo darle un sacramento, como la unción de enfermos. Está muerta. La gracia presupone la naturaleza. Si la naturaleza física de esa persona ha fallecido, no puedo abrir la boca y meterle la Sagrada Comunión, la Sagrada Hostia, darle de comulgar. No puedo confesarla, porque ya ha fallecido.
y no puedo darle la unción de enfermos, ya ha fallecido. La gracia presupone la naturaleza. Pues bien, esto es muy importante, esto es decisivo para que comprendamos cómo Dios se sirve en la teología de la racionalidad humana que Él nos ha entregado para que, siendo una ciencia humana, que por lo tanto se estructura con un método científico, con un método racional, pero al mismo tiempo es ciencia divina. Y esto es lo que Benedicto XVI, bueno, esto es lo que estamos haciendo un humilde servidor en la medida de mis posibilidades y con mis lagunas en esta sección de Historia de la Teología Católica, y esto es lo que estamos haciendo de la mano del Papa Benedicto XVI. Recuerden, la semana anterior empezamos a explicar con la catequesis de Benedicto la vida de San Gregorio, vida y escritos de San Gregorio Nacianceno o San Gregorio de Nacianzo, un padre de la Iglesia importantísimo. Recuerden que les comentaba que su vida tiene muchas similitudes, su peripecia biográfica tiene muchísimas similitudes con la del propio Benedicto XVI, salvando las distancias, evidentemente, de un hombre del siglo IV a un hombre como Benedicto XVI del siglo XX. Y ahora esta catequesis, continuación, insisto, de la anterior, de San Gregorio Nacianceno, es la del 22 de agosto de 2007. Por favor, como siempre les insisto, búsquenla en la página del Vaticano, Audiencia General o Catequesis del 22 de agosto de 2007, que es la doctrina de San Gregorio de Nacianceno o San Gregorio de Nacianzo. Y dice el Papa Benedicto XVI que San Gregorio Nacianceno puso al servicio de Dios y de la Iglesia su talento de escritor y de orador, ¿no? San Gregorio Nacianceno fue un gran escritor y un gran orador. Estos echan falta hoy mucho entre el clero y me lo digo a mí mismo. Necesitamos grandes escritores y grandes oradores. Grandes oradores. Porque un gran orador, un gran predicador católico, sacerdote, obispo, piensen por ejemplo en el norteamericano Fulton Sheen, no es solamente el que sabe hablar bien o el que sabe o el que habla bien en público, sino que no solamente es la forma, sino también y sobre todo el fondo. El predicador, el buen predicador de la palabra divina, no es solamente el que habla bien en público, sino el que transmite la fe, el que alimenta con la palabra de Dios, con la palabra de Cristo, con la palabra de los santos, con la palabra de la tradición cristiana de la Iglesia, el que alimenta así a sus fieles, porque puede un sacerdote hablar muy bien en público y no estar diciendo nada, como los políticos, hablar el politiqués, o como lo llamo yo, el politiqués eclesiástico, que es hablar sin decir nada, escribir sin decir nada. Y hay muchos textos de obispos, no quiero, me vienen a la cabeza muchos nombres y muchos rostros, hay muchos textos de obispos que no dicen absolutamente nada. No, lees una carta que escriben y dices, sí, pero ¿qué ha querido decir? ¿Qué ha aprendido aquí? No porque aprenda algo nuevo, pero ¿qué puedo recordar de las verdades de fe del cristianismo después de leer a este obispo? Pues nada, es que tampoco ha dicho nada. Es eso, un lenguaje de artificio que es el politiqués, el propio de los políticos, que es un lenguaje vacío. Es un lenguaje vacío de contenido que está vehiculado por consignas, por eslóganes. Pues si se dan cuenta, eso es como hablan los políticos, a base de consignas, a base de eslóganes. No hay un pensamiento racional, no hay un pensamiento crítico, no hay un pensamiento elaborado, no hay una lógica. Pues esto está ocurriendo igual en los escritos episcopales. Yo he tenido la suerte de leer escritos episcopales españoles, obispos españoles, de los años 30, que es donde más he trabajado, la época de la Segunda República, 1931, 1935, 36, y durante la guerra, la Cruzada, 1936-1939. También he leído bastantes textos de obispos, sobre todo por ejemplo, en Toledo, de Cardenal Pla y de Niel, pero también de otros obispos de esa época en España, a los años 40, de los años 50, y veías que realmente esos obispos sabían escribir. Como sabían escribir, normalmente sabían predicar bien, eran buenos oradores y transmitían doctrina. No solo doctrina, entiéndame, fría, seca, ideas, sino que transmitían la vida
del catolicismo, el espíritu de nuestro Señor Jesucristo. Lo veis perfectamente. Si comparas esos escritos, si quieren buscarlos, búsquenlos. Internet está todo. Busquen obispos del siglo XX en España, en los años 30, 40, 50. Busquen sus escritos, que tienen cartas pastorales del Adviento, de la Cuaresma, del mes del Rosario de octubre, del mes de mayo de María, del Sagrado Corazón de Jesús, o noviembre, el mes de la oración por los difuntos, las ánimas benditas del purgatorio, etcétera, 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 sobre las misiones, tienen muchos temas que escriben cartas pastorales y además bastante, todo hay que decirlo, bastante largas. Y compárenlas con los escritos de los obispos actuales, porque es desolador, es para echarte a llorar, es para coger un cúter y abrirte las venas, como hizo Séneca cuando se le ordenó el desequilibrado de Nerón. Pero bueno, vamos a San Gregorio Nacianceno, que me voy como siempre por los cerros de Úbeda. Tengo más peligro que un mono con un saco de bombas. Pues bien, de hecho puso, dice Benedicto XVI, San Gregorio Nacianceno al servicio de Dios y de la Iglesia su talento como escritor y como orador. Había comprendido que esta era la misión que Dios le había confiado, dice San Gregorio Nacianceno. Siervo de la palabra, desempeño el ministerio de la palabra. Ojalá que nunca descuide este bien. Yo aprecio esta vocación, me complace y me da más alegría que todo lo demás. El propio San Gregorio Nacianceno comprende que dentro de la vocación sacerdotal y episcopal a la que ha sido llamada por Dios nuestro Señor, tiene esa especial vocación de la palabra, de la predicación y de los escritos. Pues para que se haga una idea, como la Madre Teresa de Calcuta, que se hizo religiosa y estaba en un colegio de niñas pijas, por decirlo así, de niñas pijas en la India, inglesas o que sabían indias, pero que sabían que tenían mucha influencia en inglesa, y dentro de esa vocación que ya es religiosa, la vida consagrada, recibe lo que ella llama su segunda o su otra vocación, que es la consagración religiosa, sí, pero no la educación de niñas pijitas, sino a los más pobres de los pobres, como dice ella. Como decía el padre Rodrigo Molina, un santísimo misionero jesuita, el apostolado con los machacados, con los machacados. Bueno, sigue Benedicto, que San Gregorio Nacianceno sufrió mucho en su tiempo, porque estábamos hablando del siglo IV, la crisis del arrianismo, de la herejía arriana, que fue fortísima. Sufrió muchísimo porque era un hombre de carácter y de modales delicados, y fue una época de una iglesia desgarrada, eso es la expresión que utiliza Benedicto XVI, desgarrada por las herejías, por las herejías. Con su audacia evangélica se esforzó por superar su timidez para proclamar la verdad de la fe, y sentía profundamente el anhelo de acercarse a Dios y de unirse a Él. Como pueden comprobar, yo también me siento identificado en estas palabras cuando dice que se esforzó por superar su timidez. Yo soy súper tímido. En fin, cojan la ironía. San Gregorio también, dice en el 16, destacó con fuerza la plena humanidad de Cristo por el tema del arrianismo. Esto es una parte muy importante de esta catequesis, porque es una explicación cristológica. Destacó San Gregorio Nacianceno con fuerza la plena humanidad de Cristo. 2 puntos. Para redimir al hombre en su totalidad, para redimir al hombre en su totalidad de cuerpo y alma y espíritu, Cristo asumió todos los componentes de la naturaleza humana. De lo contrario, el hombre no hubiera sido salvado. Y quédense con esta frase, que es el lema de San Gregorio Nacianceno: lo que no es asumido no es redimido. La naturaleza humana ha sido redimida porque ha sido asumida completamente por el Verbo de Dios, por el Verbo encarnado, por nuestro Señor Jesucristo, Hijo eterno del Padre. Lo que no ha sido asumido no ha sido redimido. El género humano ha sido redimido porque la naturaleza humana ha sido asumida en su totalidad por Jesucristo. Semejante en todo a nosotros, diría San Pablo, menos en el pecado, porque el pecado no forma parte de la naturaleza humana. No forma parte de la naturaleza humana. Es una ausencia de bien, como la enfermedad es la ausencia de la salud, como la oscuridad es la ausencia de la luz. El pecado
es la ausencia de la santidad, de la santidad. Luego eso no estaba en la naturaleza humana originalmente, por eso con Adán y Eva, y por eso el pecado no es propio de la naturaleza humana, porque eso tendríamos que decir que la Santísima Virgen María no fue una mujer natural, y por lo tanto no podría ser nuestro modelo. El mismo Jesucristo no podría ser verdadero hombre, porque entonces no tiene pecado. Entonces significa que si pecamos somos más libres, y entonces Dios no es libre porque no puede pecar. Ven, el pecado no es ninguna perfección, el pecado no aporta ningún elemento positivo, sino que es un defecto, una falta, una falta. Contra la herejía de Apolinar de la Odisea, el cual aseguraba que Jesucristo no había asumido un alma humana, un alma racional, San Gregorio Nacianceno afronta el problema a la luz del misterio de la salvación. Lo que no ha sido asumido no ha sido curado. Hay distintas traducciones, pero es otra. Lo que no es asumido no puede ser curado, redimido, porque también eso es una redención. La curación del pecado. Jesucristo, el Hijo de Dios, cura a la humanidad del pecado. Y si Cristo no hubiera tenido un intelecto racional, un alma racional, no habría podido ser hombre, hombre completo, claro, semejante en todo a nosotros menos en el pecado. Precisamente nuestro intelecto, nuestra razón, tenía y tiene necesidad del encuentro con Dios en Jesucristo. La razón necesita el encuentro con la fe. La razón necesita el encuentro con el Dios verdadero, el Dios revelado, que es Padre, Hijo y Espíritu Santo. No Alá, que es un Dios falso, que no existe, ni el Yahvé de los judíos que niegan que Cristo sea el Hijo de Dios y que el Espíritu Santo sea el amor entre el Padre y el Hijo y por lo tanto que Dios sea Santísima Trinidad, uno y trino. Dice de Juan Pablo II en la encíclica Fides et Ratio, La fe y la razón de 1998, que la fe y la razón son las dos alas por las cuales se eleva el conocimiento del ser humano. Pues por eso la razón humana necesita para su perfeccionamiento la fe, un conocimiento superior, sobrenatural, que perfecciona el conocimiento natural de la razón, de la filosofía. Sigue San Gregorio, tratemos de ser como Cristo, pues también Cristo se hizo como nosotros. Tratemos de ser Dios por medio de Él, pues Él mismo se hizo hombre por nosotros. Cargó con lo peor para darnos lo mejor. Dios se ha hecho hombre, y acuérdense del escrito de Adversus Hereses de San Ireneo de León, busquen ese programa si quieren otra vez recordarlo. Dios se hizo hombre en su Hijo Jesucristo, Dios se encarnó, Dios se hizo hombre para que el hombre fuera hecho hijo de Dios. Dios se abajó, como dice la carta a los Filipenses, se abajó hasta someterse incluso a la muerte y una muerte de cruz. Jesucristo cargó con lo peor, Dios Hijo, para darnos lo mejor, que es la redención eterna. La Santísima Virgen María Theotokos fue purificada anticipadamente. Esto es un dato también que es necesario que retengan, porque ya está apuntando lo que va a ser la proclamación dogmática del dogma de la Inmaculada Concepción por parte de Pío IX en 1854. La Santísima Virgen María es purificada anticipadamente, es preservada de la mancha original de pecado, de la mancha original de pecado. Luego también la Virgen fue redimida. Y esto lo enseña Santo Tomás de Aquino. Cuando algún listo, mejor dicho, cuando algún sofista eclesiástico les venga de contar la milonga de que Santo Tomás negaba que la Virgen María fuera inmaculada, es una simplificación y es una falsedad. Es una simplificación y es una falsedad. Ya llegaremos a esto y lo explicaremos en su día. No vamos a adelantar siglos de historia de la teología, de historia del dogma. Pero Santo Tomás no niega que la Virgen sea inmaculada, no que sea inmaculada, que fuera concebida inmaculada. No lo niega, para nada, en absoluto. Al contrario, él dice que tiene que ser redimida. Y por eso es tan importante este dato que apunta San Gregorio Nacianceno en el siglo IV, de que la Virgen ha sido purificada anticipadamente, anticipadamente, en virtud en previsión, como dice la bula Ineffabilis Deus de Pío IX, en previsión
de los bienes de la redención, de los bienes eternos. Sigue San Gregorio Nacianceno cuando habla, pues siguiendo la doctrina que antes hacía referencia yo de primera carta a los Corintios, capítulo 12, dice, formamos un solo cuerpo en Cristo, una sola es la cabeza de la que todo deriva, Jesucristo, y como sucede con los miembros de un solo cuerpo, cada uno debe ocuparse de los demás y todos de todos. Esto también es la comunión, el dogma de la comunión de los santos. Esta es la única salvación para nuestra carne y nuestra alma, la caridad de unos para con otros, la caridad, virtud sobrenatural, virtud teologal. Y hago esta anotación. Desde Vaticano II se impuso la idea de pueblo de Dios y toda la teología y la terminología de la Iglesia, cuerpo de Cristo, que es profundamente paulina, pues prácticamente ha desaparecido de la Iglesia. Párense a pensar cuántas veces escuchan ustedes en la predicación decir pueblo de Dios. Cuántas veces pueden leer en distintos textos de sacerdotes y obispos y de papas la expresión pueblo de Dios, y qué poquito, por no decir casi nada, se utiliza la expresión de San Pablo de cuerpo de Cristo. Menos mal que por lo menos está en el Catecismo de Juan Pablo II, y menos mal que por lo menos está también en el compendio de Benedicto XVI, de Cardenal Ratzinger, compendio del Catecismo. Pero esto también es un detalle no menor que tenemos que apuntar, porque claro, pueblo que se pone de moda, insisto, en los años 60, pues pueblo es democracia, pueblo también tiene evidentemente resonancias marxistas y suena muy bien, pueblo, en fin, caben muchas interpretaciones del pueblo, porque todos los partidos políticos se arrogan que son los que representan al pueblo, evidentemente, la propia democracia, el demos, el pueblo. Pero es que eso entiéndanme, se presta a mucha demagogia y a mucho populismo. La Iglesia, cuerpo de Cristo, creo que explica perfectamente la realidad orgánica y la realidad de la Iglesia unida, como los miembros de un cuerpo a su cabeza, esa expresión de San Pablo. Bien, también va a hablar San Gregorio de la importancia de la necesidad de la oración. Y dice, es necesario acordarse de Dios con más frecuencia de lo que se respira. Está hablando de guardar la presencia de Dios a lo largo del día, de vivir la presencia de Dios a lo largo del día, de la oración constante y continua, de tener presencia de Dios. Evidentemente, esto daría para mucho, habría que explicar muchas cuestiones, no es fácil, nada fácil, pero tampoco es tan difícil como puede parecer a primera vista. Dice San Gregorio, y es una cita que también está en el Catecismo de la Iglesia Católica de Juan Pablo II del año 92, en la cuarta parte, que es la de la oración. Dice San Gregorio Nacianceno, la oración es el encuentro de la sed de Dios con nuestra sed. Dios tiene sed de que tengamos sed de Él. En la oración debemos dirigir nuestro corazón a Dios para entregarnos a Él como ofrenda que ha de ser purificada y transformada. En la oración lo vemos todo a la luz de Cristo, nos quitamos nuestras máscaras y nos sumergimos en la verdad y en la escucha de Dios, alimentando el fuego del amor, el fuego de la fe. La oración aumenta la fe. La escucha, cuando oramos nos ponemos a la escucha de Dios y eso aumenta nuestra fe. Cuando oramos, hablamos a Dios, eso es orar, hablar con Dios, escucharle y hablarle, ¿eh? No solo un monólogo, no es un monólogo de que yo hablo y que Dios me escucha. No, primero hay que escuchar a Dios, hablamos con Dios, es una conversación, un diálogo, como diría Santa Teresa. Estar hablando con aquel que sabemos que nos ama. Bien. Habla también San Gregorio Nacianceno, en otro apunte, de que el hombre tiene que imitar la bondad y el amor de Dios. Si no has caído, esto me ha gustado mucho, me ha parecido muy acertado y muy bonito, o sea, a la hora de expresarlo. Si no has caído, ayuda a quien ha caído y vive en el sufrimiento. Si no has caído, ayuda a quien ha caído y vive en el sufrimiento. Si estás alegre, consuela al que está triste. Si eres afortunado, a quien ha sido mordido por la desventura. Demuestra a Dios tu agradecimiento por ser uno de los que pueden hacer el bien y de los que no necesitan ayuda. Esta filosofía evangélica, yo lo he visto cuando era sacerdote en los pueblecitos con la gente mayor. Yo les he escuchado esto. No saben quién es Gregorio Nacianceno, evidentemente. Sabían leer y escribir algunos de estos mayores pues de mala manera,
pero yo les he escuchado estas expresiones. Doy gracias a Dios porque puedo ayudar a otros y no necesito ser ayudado por otros. En ese sentido, entiéndamelo, no de soberbia, pero en ese buen sentido, porque pues es preferible, ¿no?, poder ayudar a otros primero. Y esto, voy a concluir ya, me parece de lo más sublime de San Gregorio Nacianceno. Me ha decepcionado, es una oración que él hace al Señor. Me ha decepcionado, Cristo mío, mi exagerada presunción de las alturas porque he caído muy bajo. Pero vuelvo a levantarme ahora, pues veo que me engañé a mí mismo. Si vuelvo a confiar demasiado en mí mismo, volveré a caer inmediatamente y mi caída será fatal. Y concluye Benedicto XVI, San Gregorio Nacianceno sintió necesidad de acercarse a Dios para superar el cansancio de su propio yo. Muchas veces nos ocurre esto, estamos cansados de nuestro propio yo. O sea, no soportamos a los demás porque el primero que no soportamos es a nosotros mismos. Y yo he visto a sacerdotes venirse abajo, a matrimonios, a novios, a venirse abajo porque han pasado por o les ha dado algún tipo de, no sé cómo decirlo, de colapso y en un momento que no se soportaban ni a sí mismos y han mandado a paseo a los que tenían alrededor. El cansancio del propio yo, del propio yo. Experimentó el impulso del alma, la vivacidad de un espíritu sensible y la inestabilidad de la felicidad efímera que da el mundo. Para San Gregorio, en él el drama de una vida para él en el drama de una vida sobre la que pesaba la conciencia de su debilidad y de su miseria, siempre fue más fuerte la experiencia del amor de Dios. Por más que experimentemos nuestra propia debilidad, nuestra propia miseria, nuestra pobreza, nuestro pecado, nuestra limitación, siempre la experiencia del amor de Dios, entiéndanme, no en este experiencialismo y testimonialismo que se lleva ahora, que es una contaminación pentecostalista, protestantizante, de, ala, todo es sentir, todo es sentimentalismo, yo siento que Dios me quiere, yo siento que no, lo importante es saber, no sentir. Lo importante, lo primero es saber, no sentir. Pero es experimentar, no solamente no es un experimentar sensible, sensorial, sino que también es un experimentar intelectualmente y sobre todo también experimentarlo espiritualmente. Esa experiencia espiritual de que Jesucristo me ama. Esa experiencia, podríamos decir también intelectual, o que más bien habría que hablar con propiedad y hablaríamos de esa certeza espiritual de que Dios me ama. Y esa certeza intelectual de que Dios me ama, esa certeza espiritual de que Dios me ama, es una experiencia más fuerte que la de nuestro propio pecado, debilidad y miseria. Por eso, aunque no la sintamos, no que no tengamos sensiblemente esa experiencia del amor de Cristo, como nuestra certeza por la fe está en nuestro intelecto, en lo que sabemos, no en lo que sentimos, eso tiene que, evidentemente, que llevar una experiencia espiritual, porque también es una experiencia espiritual el no sentir ningún tipo de sensibilidad. Ya, la Madre Teresa de Calcuta en sus escritos lo deja así reflejado. Toda su vida espiritual fue una vida de mucha sequedad, fue una vida de mucha oscuridad, fue una vida de muchas tentaciones. No estaba nadando y flotando, mejor dicho, en los consuelos divinos. Pues esa experiencia del amor de Jesucristo, insisto, espiritual, certeza intelectual, es la que nos mantiene, por la gracia de Dios, en pie sobre nuestra miseria, pecados, limitaciones y sobre el mal que experimentamos en el mundo y en la propia Iglesia.